Vamos a explicar en este vídeo unos conceptos básicos sobre las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión en la que cada término se obtiene sumando al término anterior un número constante. Este número se llama diferencia y se representa con la letra D. Es importante entender que este número, que decimos que se suma al anterior, también puede ser negativo y por lo tanto pues también es una progresión aritmética cuando pasamos de un término al siguiente restándole una cantidad. El concepto de progresión aritmética es un caso particular de sucesión, que ya hemos explicado lo que es antes una sucesión, y es una de los tipos de sucesiones más sencillos que hay. Siempre que tengamos dada la progresión, nosotros podemos calcular cuál es la diferencia, es decir, cuál es ese número que se suma o resta, ¿cómo? Pues restando dos términos consecutivos. Bien, vamos a intentar ver esto de una forma más gráfica. Si a sub 1 es el primer término de la progresión, recordemos los subíndices, ya hemos dicho que quizás no es tan complicado el concepto de progresión como si la notación que tenemos que usar, estos subíndices, que son estos números pequeñitos que se colocan debajo de las letras, pero que en cuanto uno se acostumbra pues ya no es tan complicado. Si este es el primer término de la progresión, nosotros le sumamos una determinada cantidad, ya decimos que si D es negativo también puede ser que restemos una determinada cantidad y obtenemos el segundo término de la progresión a sub 2. Bien, esto podría continuar, sumamos y tenemos a sub 3, sumamos y tenemos a sub 4, sumamos y tenemos a sub 5, sumamos y tenemos a sub 6 y así continuaríamos por fijarnos en un punto determinado de la progresión, pues llegaría un momento en que tendríamos el término a sub n, justamente antes del a sub n estaría el a sub n menos 1, es decir, si a sub n es 7, pues el que está antes sería el 7 menos 1, o sea el 6, y después pues seguiría, después de a sub n, pues tendríamos el a sub n más 1, y esta progresión pues podría continuar indefinidamente, ¿no? Bien, vamos a ver algunos ejemplos para entender estos conceptos, aunque son conceptos sencillos, pero siempre los ejemplos nos aportan bastante. Acabamos de poner letras, vamos a verlo ahora con unos ejemplos numéricos. Bueno, pues esta es una progresión aritmética. Aquí vemos la progresión 1, 4, 7, 10, 13, 16. Nos damos cuenta de qué es la cantidad que nosotros vamos sumándole a cada uno de los términos, pero es importante entender que a veces no es tan fácil ver cuál es esa cantidad que se suma o se resta, sino no es tan fácil. Entonces nosotros vamos a ver que esa diferencia siempre la podemos calcular restándole a un término del anterior. Por ejemplo, si al segundo término de esta progresión le restamos el primero, tendríamos que a 4 le restamos 1 y entonces nos resultaría 3, que es la diferencia de esta progresión. De igual manera, si nosotros cogemos por ejemplo a sub 3 le restamos a sub 2, también vamos a tener la diferencia, sería 7 menos 4 y también tendríamos que es 3. Siempre tiene que ocurrir esto, es decir, cuando restamos a un término le restamos el anterior, nos tiene que resultar siempre lo mismo y siempre la misma cantidad, puesto que esa cantidad que se suma es constante. Otro ejemplo sería esta progresión 8, 13, 18, 23, 28, 33. Vamos a ver cuál sería la diferencia. Ya digo que es muy fácil de ver, pero que tenemos que acostumbrarnos a saber cómo calcularla en el caso de que no se vea tan fácil. Aquí, por ejemplo, pues si restamos a el segundo término el primero, tendríamos que a 13 le quitamos 8 y eso nos daría 5, que sería la diferencia en esta progresión aritmética. De la misma manera, si por ejemplo al término que está en el lugar cuarto, es decir, a sub 4 le restamos a sub 3, pues sería que a 23 le quitamos 18 y nos resulta por supuesto pues también 5. Bien, un último ejemplo, 37, 33, 29, 25, 21, 17, vemos que aquí los números van bajando, cada vez son más pequeños, ya eso nos indica que aquí la cantidad que se suma va a ser negativa. Vamos a verlo más rigurosamente. Si al término que está en segundo lugar le restamos el término que está en primer lugar, en este caso resultaría 33 menos 37 y eso nos da menos 4, una diferencia negativa. En este caso D es menos 4 y esa sería la cantidad que sumamos o restamos. La diferencia en este caso sería menos 4. Vamos a calcularlo de otra manera.
En este caso al término cuarto le restamos el tercero, sería 25 menos 29 y nos resulta también menos 4. Ya digo que es importante darnos cuenta de cómo se calcula la diferencia, puesto que en otros casos, por ejemplo una progresión en la que la diferencia sea un número decimal o en el que el número sea una fracción, a lo mejor no es tan fácil de verlo a simple vista, y entonces pues es importante comprender cómo se calcula.